Muy buenos días. Estamos Buenos aquí días. con Esther Vivas, autora del libro Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Aquí pueden ver la portada del libro, que es una ilustración muy bella. Sí. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos un días. placer. Cuéntanos un poquito de cómo, bueno, ahora sí que es la parte superficial del libro, de la ilustración, pero desde que la vi, a mí me pareció muy bella. Esta ilustración, de dónde la sacan? ¿Cómo la eliges? Sí, esta ilustración es de una ilustradora mexicana que se llama Erendira, ahora no me acordaré del apellido, pero bueno, te lo puedo buscar y decírtelo. Es de una ilustradora mexicana y el objetivo también de esta ilustración es que reflejara el contenido del libro dirigido a las lectoras en México. Y de aquí pues que a partir del contenido del libro se hiciese en México esta portada en concreto, pues que tenía como objetivo ir dirigido a las lectoras, sobre todo, pero también lectores mexicanos. Y la ilustración está a cargo de Erendira Derbez, que es una buenísima ilustradora mexicana. Heréndida Derbez, pues está muy bella. En realidad, cuando yo lo vi, dije, este libro es muy bonito, te invita a leerlo. La mamá incluso con su pañuelito verde, Exacto. muy bonito. Bueno, pues vamos entrando en materia. Eh, pues primero preguntar un poco acerca de tu acercamiento a estos temas feministas y de maternidad. Ya bien dices que pues hay ahí como cierto tabú dentro del feminismo para hablar de temas de maternidad y en verdad tampoco soy una conocedora profunda del feminismo, pero pocas veces he encontrado que se aborden estos temas. ¿Cómo tú te acercas a hablar de temas de feminismo y maternidad? Y ¿cuál fue ahí como el detonante que hubo para que tú te siguieras por ese caminito? Bueno, yo ya era feminista antes de convertirme en madre y una vez me quedé embarazada y empecé a informarme sobre dónde dar a luz, tomé conciencia de la violencia que aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, sufren las mujeres a la hora de ser atendidas en el parto. Esto me generó una gran indignación y me pregunté cómo podía ser que el movimiento feminista no tenga entre sus objetivos centrales acabar con esta violencia obstétrica, que es una forma de violencia de género. Y esto me llevó a reflexionar, leer sobre la maternidad en clave feminista y sobre todo plantear la necesidad que el feminismo incorpore en su agenda la maternidad, que la acoja como un tema propio y que defienda los derechos de las madres. Y este fue el leitmotiv que me llevó pues a escribir Mamá Desobediente. Oye, y por ejemplo, esto tú me estás contando que es aproximadamente por qué época, por qué año. Bueno, yo me quedé embarazada en el año 2014, tuve a mi hijo en el año 2015 y a partir de aquí fue cuando yo empecé a trabajar y a reflexionar sobre temas vinculados con la maternidad y escribí el libro Mamá Desobediente a lo largo de los 3 primeros años de vida de mi hijo. Así que en mi posparto y en los primeros años de crianza de mi niño, pues estuve escribiendo este libro, Mamá Desobediente. Lo escribí entre el año 2015 y 2018 y fue publicado en España por primera vez en el año 2019. El año pasado, 2020, se publicó en varios países de América Latina, en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, con varias editoriales nacionales y este año acaba de llegar a México y también a Puerto Rico y Brasil. Oye, y te agradecemos mucho porque realmente te digo que aquí también es un tema que no vemos mucho. De hecho, es algo, digo, lo que nos estás contando es algo bastante reciente. Y bueno, lo que quería preguntarte era si has visto, además de tu esfuerzo por tocar este tema, si hay otros esfuerzos, no precisamente a raíz de tu trabajo, sino a la par quizá, o desde el momento en que tú comienzas a visibilizar este tema que no está lo suficientemente hablado. Bueno, yo creo que tradicionalmente el feminismo ha tenido una relación compleja con la maternidad, porque la maternidad ha sido utilizada por el patriarcado para imponernos esta maternidad como mandato y para controlar
el cuerpo de las mujeres a través de la experiencia materna. Y ante este hecho se rebelaron las feministas de los años 60, 70. Creo que a día de hoy hay una nueva generación de mujeres que somos madres, nacidas en los años 70, 80, 90, que gracias a que en estos momentos podemos escoger si tener criaturas o no tenerlas, gracias precisamente a la lucha de las feministas que nos precedieron, esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicio y distinguir entre lo que es el mandato de la maternidad y la maternidad patriarcal que nos imponen, donde las madres no podemos decidir sobre esta experiencia, de lo que es la experiencia libremente elegida de la maternidad que tiene que estar dotada de derechos. Entonces yo creo que al calor de esta nueva ola feminista que estamos viviendo en América Latina y en otros países en Europa, en Estados Unidos, poco a poco la maternidad es un tema que se va incorporando dentro de la agenda feminista. Aún falta mucho por recorrer, pero yo creo que esta nueva ola feminista está sacando del armario temas que hasta ahora eran tabú, como hablar del placer femenino, del orgasmo sexual de las mujeres, de nuestros ciclos reproductivos y también de la maternidad. Y creo que esto es fundamental para sacar la maternidad del armario y hablar de la maternidad real con todas sus luces y sus sombras y hacerlo desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva feminista. Tú dices muy bien esta parte en donde hablas de que la maternidad utilizada, ¿no? Utilizada por el patriarcado para imponer un rol de género a las mujeres. Sin embargo, podemos ser conscientes de esta desigualdad que impone el patriarcado. Sin embargo, a mí me queda una duda, como cuando yo lo estuve leyendo, lo estuve reflexionando, dije, ok, es cierto, somos conscientes de que este es un rol de género que ha sido impuesto históricamente, pero también te queda ahí una especie de resentimiento, ¿no? Cuando te das cuenta que pues que muchas de estas desigualdades han sido a partir de que nosotros tenemos esta función biológica. ¿Qué dirías tú a las mujeres? ¿Cómo las invitarías a reflexionar para desapegarnos como de este resentimiento, ¿no? Que pudiera existir por el hecho de que una característica biológica, ¿no? De nosotras, en este sistema, de alguna manera nos somete, ¿no? Casi como el hecho de decir, maldita sea, ¿no? ¿Por qué nací mujer? ¿Por qué me tocó nacer mujer? Eso creo que es algo que a muchas, pese a la conciencia que tenemos de que es algo cultural, nos sigue pesando, nos sigue ahí picando esa espinita. Sí, claro, el patriarcado ha utilizado la capacidad biológica de la mujer para tener hijos e hijas, para imponernos la maternidad como mandato. Y de hecho, contra este carácter biológico de la maternidad y con este determinismo biológico, fue contra el que se rebelaron las feministas de la segunda ola de los años 60-70. Yo creo que por el hecho de que las mujeres podamos tener criaturas, esto no implica que las tengamos que tener. La maternidad siempre debe de ser una elección y una elección libre fruto del deseo. Por eso yo digo que para mí el derecho al aborto es la premisa imprescindible para tener derecho a una maternidad libremente elegida y no impuesta. Y que por lo tanto, si hablamos de una maternidad feminista, reivindicar y defender el derecho al aborto es una premisa imprescindible. Por eso la portada del libro Mamá desobediente es una mamá que lleva el pañuelo verde, reivindicando pues este imprescindible derecho al aborto que deberíamos tener todas como mujeres. Dicho esto, creo que evidentemente hay que acabar con este determinismo biológico y con este mandato de la maternidad, pero esto no quita que tengamos que dar la espalda al carácter biológico de la maternidad. Es decir, la maternidad es cultura, pero también es biología. Y la biología de la maternidad es muy importante. Es importante reconocer el valor de la gestación, del parto, de la lactancia. Y no para idealizar esta experiencia, porque cada mujer tendrá una experiencia distinta de parto y de lactancia,
y ninguna mujer es más mujer por haber parido vaginalmente a diferencia de otro que ha dado a luz de manera por cesárea, o no es mejor madre aquella que amamanta a su bebé que la que le da el biberón. Pero, dicho esto, sí que el carácter biológico de la maternidad es importante valorarlo. No para idealizarlo, pero sí para darle el valor social, económico, histórico que ha tenido y sigue teniendo y que en cambio le ha sido negado. Y sobre todo para ser conscientes que como mujeres tenemos la capacidad para parir, para amamantar, si así lo deseamos, y el derecho a transitar esta experiencia y el derecho a transitar esta experiencia libre de violencia y de abuso, porque a menudo nos han hecho creer también que no podemos parir, que no podemos amamantar, que hay que delegar en profesionales de la salud, que ellos sabrán mejor, sabrán más del parto que nosotras, y esto a veces ha allanado el camino a que se den experiencias de abuso y de violencia en relación a la atención sanitaria al parto. Este último punto que tocas fue algo que a mí me llamó mucho la atención de tu libro, porque en algún momento pareciera que nuestros saberes o nuestra sabiduría de nuestro cuerpo versus la medicalización. En verdad, yo nunca había pensado que la ciencia tuviera un sesgo machista, ¿no? Porque finalmente eso es lo que te hacen pensar en todo momento: confía en el médico, él es el que sabe, tú le haces caso porque pues es la autoridad, ¿no? Y no reflexionas que podría tener que ver con algo, con una jerarquía, ¿no? Con una jerarquía en este caso del médico, que es el que sabe, y tú que no sabes nada, entonces te callas y atiendes. ¿Cómo llegas tú a esta conclusión? O sea, ¿en qué momento te llega así el punto de inflexión en el que tú dices, oye, es que esto también, pues tiene un sesgo patriarcal, tiene un sesgo de jerarquías? Sí, lo que vemos es que al final la maternidad, así como todo lo que la rodea, es decir, el parto, la lactancia, viene muy determinado por la sociedad en la cual nos encontramos. Y esta sociedad es hostil a la experiencia materna, es hostil a la infancia, es hostil al parto respetado y a una lactancia materna satisfactoria. Entonces, si hablamos en relación al parto en sí, vemos que como vivimos nuestro parto y como nuestro parto es atendido, está muy determinado por esta sociedad patriarcal y por este sistema económico neoliberal y productivista. De aquí que cuando damos a luz, muchas veces no se considera a la mujer que pare como un sujeto de derechos, como un sujeto con capacidad de decisión. Y hay un trato por parte de los profesionales de la salud en relación a las parturientas, que es un trato paternalista, de menosprecio, que no se nos informa adecuadamente, que se nos vulneran una serie de derechos, y vemos el impacto de este sistema patriarcal que invisibiliza las necesidades de las mujeres, no respeta nuestros derechos y violenta nuestras experiencias. Pero al mismo tiempo también el parto es atendido desde una lógica productivista y mercantil, porque el parto también está supeditado a una lógica economista donde se antepone a menudo los intereses económicos a las necesidades de las personas. Un ejemplo, en México, es el alto número de cesáreas que se dan. En México, de media, 4 de cada 10 partos acaban por cesárea, y esto es un porcentaje muy elevado porque, según la Organización Mundial de la Salud, una cifra razonable de cesáreas sería de 1 sobre cada 10 partos. Esto sería lo razonable, pero en cambio la media en México es 4 de cada 10 partos de media. En los hospitales privados podemos encontrar cifras muy superiores, de 7 de cada 10 partos o más son atendidos y realizados vía cesárea. ¿Por qué? Porque una cesárea se sabe cuándo empieza, cuándo acaba, vale más dinero que un parto vaginal y por lo tanto la sanidad privada gana más. Y de este modo se anteponen intereses económicos a las necesidades de madre y criatura, porque un parto vaginal es mucho mejor que un parto por cesárea, ya que la cesárea es una cirugía mayor y tiene más riesgos para la vida de la madre y del bebé y para su salud. Entonces, las cesáreas solo se deberían hacer cuando son necesarias. La epidemia de cesáreas muestra cómo
la atención al parto se ha supeditado a criterios mercantiles, anteponiendo el lucro económico a las necesidades de las mujeres. Y podríamos poner otros ejemplos. Otro caso, cada vez más las mujeres parimos de lunes a viernes en horario laboral. Cada vez hay menos partos en fin de semana o en días festivos, porque se programan cesáreas, se inducen partos en función del horario laboral de los profesionales de la salud. Y esto también implica una mayor medicalización de esos partos y un mayor riesgo para el desarrollo de los mismos. Wow, eso que dices está súper fuerte. De hecho, te iba a comentar que aquí en nuestro país es como bien normal la cesárea, o sea, casi que es como lo más normal y lo más obvio, ¿no? Y de hecho lo que nos dicen es eso, que actualmente la cesárea, aparte de que es conveniente, es lo más normal porque hemos perdido la capacidad de tener un parto natural, un parto vaginal, porque incluso, bueno, a mí me lo han comentado, que esta capacidad es heredable. Entonces, incluso quienes ya nacimos por cesárea, ajá, perdemos a futuro posibilidades de que nuestros hijos, ¿no? Y nuestras próximas generaciones puedan tener un parto de esta manera. No sé incluso si nos mienten. Bueno, pero esto es falso. Esto que dicen es completamente falso. Forma parte de los mitos que rodean lo que es la atención al parto y la mirada al parto. Hay que tener en cuenta que como miramos al parto es fruto de una construcción social y cultural de nuestra sociedad que nos hace creer que las mujeres no podemos parir, que no sabemos, que los obstetras saben atender mejor los partos incluso que las parteras, cosa que es falso. Quien está preparada para atender un parto normal de bajo riesgo son las parteras. Los obstetras están preparados para atender las complicaciones que se pueden dar en un parto. Entonces todo esto forma parte de lo que yo llamo en el libro del secuestro del parto. Yo digo, como en las sociedades modernas a las mujeres nos han robado el parto y hay que recuperarlo. Desde una perspectiva feminista hay que reivindicar nuestro derecho a parir y a que nuestros partos sean respetados y libres de violencia. Y es falso que haya una cuestión hereditaria en relación a... Es decir, si yo he nacido por cesárea, no he perdido mi capacidad de parir vaginalmente. Esto es completamente falso. Incluso una mujer que ha dado luz por primera vez por cesárea puede después parir a sus otros hijos si es que tiene vía vaginal. Y hay muchos casos documentados al respecto. Lo que pasa es que nos han hecho creer que parir por cesárea es la nueva manera, es el nuevo parto normal, es lo que tú apuntabas, ¿no? Se nos dice que el parto por cesárea es el nuevo parto normal y esto es mentira. Es decir, el parto normal es un parto vaginal. El parto por cesárea debería ser una excepción, porque solo se deberían de realizar cesáreas cuando es necesario, porque implican más riesgo para la vida de la madre y de la criatura y pueden dejar secuelas a nivel físico, incluso psíquico, a posteriori cuando estas cesáreas son innecesarias o no son respetadas. Sí, de hecho también, bueno, yo he escuchado acerca de algunas teorías, me parece que es de la corriente de la Gestalt, ¿no? Que hablan incluso como de un renacimiento o de como volver a hacer un nacimiento porque hubo una carencia de este momento en el que un bebé hace el esfuerzo junto con la mamá de alumbrar, ¿no? O en el caso del bebé, pues de salir, ¿no? De salir al mundo. Otra cosa sobre lo que tú decías de los derechos de los derechos en España, de que una mujer pueda alumbrar desde su domicilio, que esa fue también otra parte muy interesante del libro, ¿no? O sea, de por sí, yo sí sentí que en nuestro país estábamos en pañales, ¿no? Porque dije, bueno, mientras que allá están reivindicando su derecho de tener un parto domiciliario, aquí con trabajos, ¿no? Estamos reivindicando el derecho de
tener posibilidad de parir, porque incluso desde nuestros salarios, ¿no? Desde lo que percibe una mamá, de las horas de trabajo que tiene que trabajar una mamá, que en muchos casos no existe un seguro médico, ¿no? Que cubra, y cuando hay seguro médico, en algunos casos te aparece una leyenda que dice sin derecho a servicio obstétrico, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, la verdad es que aquí parir es un lujo, ¿no? Porque, o sea, dije, de verdad, lo leí y yo dije, wow, o sea, allá están luchando por tener esta libertad de poder tener un parto en su domicilio, y aquí es así casi por la posibilidad de poder ser madres, ¿no? Y me quedaba pensando también en algo que he visto mucho, pues dentro de mi generación al menos, que es que muchas chicas, muchas mujeres jóvenes, pues por ejemplo deciden cuidar perritos, ¿no? Cuidar mascotas, y los bautizan como sus hijos, y ahora sí que es perfectamente respetable, pero me dejó pensando si no es también una consecuencia de la incapacidad que tenemos por el mismo sistema de que no nos permite tener pues una experiencia de maternidad con lo que necesitamos para poder, pues sí, darle a nuestros hijos lo que ellos requieren, ¿no? Entonces, quizá tú optas por mejor cuidar una mascota, ¿no? Un perrito, un gatito, algo así que no te implique que tengas que tener gastos obstétricos, ¿no? Que no tengas que gastar en su alimento, ¿no? En su ropa, en el tiempo que le tienes que dedicar a una personita. ¿Tú cómo ves? No sé si qué tan común sea en España, por ejemplo. Bueno, yo creo que a pesar de lo que pueda parecer, hay muchos más elementos en común en relación a la situación de la maternidad y la atención sanitaria al parto, que incluso diferencias. Es decir, la violencia obstétrica existe aquí en España como existe en México, y las dificultades que enfrentan determinadas mujeres para tener criaturas debido a problemas socioeconómicos, pues también están muy presentes aquí en España, como sucede en México. Tal vez la diferencia principal es que en México aún hay una cifra muy importante de embarazos entre mujeres muy jóvenes, de embarazos entre adolescentes, cosa que aquí en España esta realidad no se da del mismo modo, pero otros elementos son compartidos, como puede ser también una licencia de maternidad muy escasa. Yo en el libro cuento mi experiencia de parto, que yo parí en casa, y que en España parir en casa no entra dentro de la sanidad pública, a diferencia de otros países como Inglaterra o Holanda, que sí que tú puedes parir en casa, como puedes dar a luz en el hospital, y esto está asumido por la propia sanidad pública. En México tampoco la sanidad pública permite el parto en casa, es decir, no lo asume, y de hecho las parteras que son profesionales preparadas para atender un parto normal, un parto de bajo riesgo, que son la gran mayoría, incluso en México, no forman parte del sistema público de salud. No hay parteras. En España, aquí sí que las tenemos, aunque es verdad que el rol que se les da en los hospitales es mucho más secundario que el que deberían de tener. Pero volviendo al tema socioeconómico que tú apuntabas, ¿no? de que nos podemos encontrar de gente joven que a lo mejor pues opta por cuidar mascotas, tú comentabas, ¿no? Ante la dificultad por tener criaturas. Yo creo que esto es una realidad compartida, es decir, cada vez más hay determinados sectores sociales, y yo creo que esto sucede en España y también en México, que ante las dificultades para encontrar una estabilidad económica, una estabilidad laboral, pues posponen la maternidad hasta tal punto que cuando se plantean tener criaturas, a lo mejor ya tienen esas mujeres 35 años o más y empiezan a tener dificultades para quedarse embarazadas debido a problemas de infertilidad generados por la edad. Entonces vemos como las dificultades por tener hijos e hijas no solo parten del deseo materno, sino también por la capacidad socioeconómica de tener esos hijos y pensar que les puedes garantizar un futuro. Entonces yo creo que desde el movimiento feminista es tan importante reivindicar el derecho a no ser madres y el derecho al aborto como el derecho a tener criaturas, si así lo deseamos. Es decir, no puede ser que por ser una mujer pobre o
una mujer indígena sufras problemas de esterilización como los que se vivieron o los que se viven también en determinados países de América Latina. No puede ser que por ser una mujer precaria consideres que no puedes tener hijos, porque entonces la maternidad se convierte en un privilegio de esas mujeres de clase media alta blanca que se lo pueden permitir. Y aquí lo que vemos es que cuando el Estado no garantiza estos derechos se acaban convirtiendo en privilegios. Sí, de hecho aquí es un discurso muy, muy común escuchar gente y sobre todo, bueno, en realidad es algo común escuchar gente decir, ¡ay, qué barbaridad!, ¿no? Si no tienen para mantener a sus hijos, pues ¿por qué los tienen, no? Qué atrocidad, ¿para qué traen niños al mundo que no pueden, que no pueden garantizarles un bienestar, ¿no? Que no pueden garantizarles futuro. En un momento o en algún momento se escucha muy, muy lógica esta aseveración, pero en realidad te das cuenta que pues, también es una forma de discriminación, ¿no? Porque entonces, Total. ¿para quién es el derecho de tener hijos? Total. No solo para la gente con dinero, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? En realidad no es ni siquiera creo están pensando realmente en los niños, creo que es una forma de evidenciar clasismo, no sé cómo lo veas. Total. Sí, yo creo que es muy importante que cuando miremos a la maternidad seamos conscientes que la experiencia materna y el deseo materno incluso no solo viene atravesado por cuestiones de género, sino también de clase social y de raza. Es decir, la maternidad o el deseo de tener hijos viene determinado por unas desigualdades de género, de aquí que la maternidad sea tan poco visible, tan poco valorada, que se considere que cuidar es una tarea esencialmente femenina o incluso que se considera que el deseo materno debe ser un mandato para todas las mujeres, que debemos de tener un instinto materno que nos debe a reproducirnos, cosa que es falsa, ¿no? Todo esto muestra el carácter social y cultural de la maternidad determinado por esta sociedad patriarcal, ¿no? Y por lo tanto vemos cómo la maternidad viene atravesada por estas desigualdades de género. Pero al mismo tiempo también la maternidad viene atravesada y el deseo materno por desigualdades de clase y de raza. Es decir, si tú eres una mujer con pocos recursos económicos, eres una mujer pobre, vas a tener muchas más dificultades en tu maternidad o incluso para ser madre y para tener una maternidad con plenos derechos y feliz y satisfactoria. La preocupación de una madre de clase media será tal vez cómo concilia empleo con crianza. En las preocupaciones tal vez de una mujer madre con pocos recursos económicos será cómo garantizo un techo para mis hijos, cómo les garantizo comida, cómo evito que me quiten su custodia por el solo hecho de ser pobre. O si eres una mujer racializada, una mujer negra, una mujer migrante, una mujer indígena, pues también hay una cuestión racial que atraviesa tu experiencia materna y como apuntan varios estudios, tienes más posibilidades de sufrir violencia obstétrica por ser una mujer racializada que si eres una mujer blanca de clase media alta. Y creo que hay que tener esta mirada interseccional a la maternidad, entendiendo que esta no solo viene condicionada por desigualdades de género, sino también de clase y de raza. Sí, este tema de los cuidados es también algo que me parece fundamental que tocas en tu libro. Creo que tú revalorizas de una manera muy, pues muy sorprendente. Yo creo que para mí la palabra de tu libro es sorprendente. Hay cosas así que la verdad yo ni había pensado, sentí como que me voló la cabeza, así, ¿qué? El tema de los cuidados, de la revalorización de los cuidados. Sin embargo, creo que también esto en algún momento toca pues, toca el tema de la capacidad socioeconómica de las personas, porque, de hecho, al final de tu libro, cuando hablas de una red de apoyo, ¿no? De cómo llevar a cabo la maternidad gracias a una red de apoyo, pues me quedo pensando también en las personas que no tienen esa red de apoyo, ¿no? Y que tienen que ser su propia, no pueden hacer una división de trabajos colaborativa, ¿no? Hablando en este rol del proveedor y el cuidador, ¿no? Que incluso es lo que tú también invitas a romper,
pero hay gente que tiene que ser su propio proveedor y su propio cuidador y su propio todo, ¿no? Y pienso en estas chicas y digo, bueno, ¿cómo pugnar por esta revalorización de los cuidados y de las redes de apoyo cuando muchas veces pues el entorno de la misma persona pues no se lo permite, ¿no? ¿Qué nos dirías tú para poder romper un poco esta desigualdad? O sea, esta desigualdad que a final de cuentas nos lleva a no poder ejercer la maternidad como quisiéramos, ¿no? Disculpa, es que estaba... sí, yo lo que señalo en el libro Mamá desobediente es que la maternidad se debe entender como una tarea colectiva, no como una responsabilidad individual de la mujer que tiene un hijo, sino que cuidar y criar es responsabilidad de la madre, del padre, si lo hay, y también de la sociedad en general, porque estamos hablando de cuidar de la salud física y mental de niños y niñas que van a ser los adultos del día de mañana, y esto nos debería de preocupar a todos. Por eso señalo que en el libro hay que, por un lado, desfeminizar el cuidado, entender que el cuidado es una tarea que debe ser compartida entre mujeres y hombres, y hay que desindividualizar la maternidad y entender la maternidad desde esta perspectiva pública y colectiva. Y que creo que esto es esencial precisamente para entender que cuidar y criar es una tarea que nos tiene que vincular, seamos hombres o seamos mujeres, que esta idea de que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza es básicamente una construcción social, que la capacidad de cuidar y de criar y de maternar la tenemos tanto mujeres como hombres. Evidentemente hay un elemento biológico de la maternidad, que significa parir, amamantar, pero esto no quita que un hombre no se pueda implicar desde el inicio del nacimiento de ese bebé, del mismo modo que lo vemos en una madre adoptiva, que a pesar que ella no ha parido a ese hijo y no lo amamanta, también se involucra al 100% en esa crianza. Entonces, la maternidad tiene un carácter biológico importante, pero la maternidad va mucho más allá de la biología. Y hay que entender desde este punto de vista que cuidar de un bebé es responsabilidad de toda esa familia y de ambos progenitores si hay más de uno. Oye, a mí me encanta la idea y yo creo que la mayoría de las mujeres esto nos emociona y nos tranquiliza y nos hace sentir mejor, pero aquí mi gran pregunta sería, ¿qué le dirías tú, ¿no? ¿Cómo invitarías, ¿no? a los hombres a que se hicieran cargos, se hicieran responsables, formaran parte, ¿no? de ejercer, pues en este caso, su paternidad, ¿no? Porque ahora sí que como hombres dirían, pues yo qué gano, ¿no? ¿Yo qué? Pues digo, yo he tenido ahora sí que por así decirlo, ¿no? El beneficio, ¿no? De no hacerme cargo de eso, ¿eh? ¿Y qué, no? ¿Yo qué gano, no? ¿Por qué yo tendría que involucrarme en esta labor? ¿Tú qué les dirías? Bueno, en primer lugar, si eres padre y has tenido un hijo porque así lo has deseado, tienes el deber de cuidar a ese hijo. Ese hijo no es solo responsabilidad de la madre, también es responsabilidad del padre. Y en el libro Mamá desobediente señalo que hay que maternizar la paternidad y señalar que cuidar de un bebé, de un hijo, es responsabilidad de ambos progenitores, si los hay. Y que un padre debe y puede implicarse desde el inicio en la crianza de su hijo. Hay, por lo tanto, aquí un deber y también hay un derecho. Es decir, el Estado también debería de garantizar que los padres puedan implicarse en la crianza de sus hijos con unas licencias de paternidad más amplias. Por un lado, hay que ampliar las licencias de maternidad, que son ridículas, son muy cortas en México, también en España, pero las licencias de paternidad son tan solo de unos pocos días tras el nacimiento de ese bebé. Y los padres deberían tener derecho a poder cuidar de esos hijos y, de hecho, cuidar de una criatura
es también una experiencia muy satisfactoria. Es una experiencia llena de contradicciones, de luces y de sombras. No es fácil, tienes a cargo una persona dependiente, pero también cuidar es una fuente de satisfacción personal. Cuidar de un bebé o de un hijo es un desafío, pero es una fuente de satisfacción personal y siempre ambos progenitores deben de implicarse en esta tarea. Bueno, y ya para cerrar, a mí me parece muy obvio por qué las chicas tendríamos que leer este libro. La verdad es que a mí me ha ayudado a pensar bastantes cosas que no tenía, no me pasaban por la cabeza. Además, creo que es un acierto muy grande el ir metiendo teoría, pero explicarla de una manera muy sencilla. O sea, casi nos haces un recorrido por las olas del feminismo de una manera muy sencilla, que de verdad se agradece. A mí, te digo, no tendría ningún pero para invitar a ninguna chica a leer este libro, pero de la misma manera que te hacía la pregunta hace un momento, me gustaría que tú nos ayudaras a hacer una invitación a todos los chicos, a todos los caballeros, a que leyeran este libro de Mamá Desobediente. Sí, Mamá Desobediente es un grito a rebelarse contra el mandato de la maternidad y contra el mandato patriarcal de la maternidad y es un libro que nos permite reflexionar sobre la maternidad en clave feminista, en clave de derechos, sin idealizar esta experiencia, pero sí reconociendo el valor que tiene la maternidad, el valor social, económico y que históricamente le ha sido negado. Y reflexionar sobre estas cuestiones no nos debería de solo interpelar a las mujeres o a las mujeres madres, sino a todo el mundo, porque la maternidad debería ser entendida como una tarea colectiva. He recibido feedback muy positivo de mujeres que no son madres o que no quieren ser madres y que les ha interesado mucho esta perspectiva feminista de la maternidad precisamente para mirar la maternidad con otros ojos, porque a menudo incluso desde el feminismo tenemos muchos prejuicios en relación a la experiencia materna y creo que este libro, Mamá Desobediente, ayuda a romper toda una serie de prejuicios que a veces reducen la maternidad a la maternidad patriarcal y ayuda a mirar a esta maternidad en esta clave de derechos, feminista, empoderada, etc. Y también desde este punto de vista es un libro que también está dirigido a hombres, sean padres o no, porque al final la tarea de cuidar y criar nos debería de implicar a todos al margen de nuestro sexo. Wow, pues bueno, la verdad es que yo podría seguir aquí preguntando cosas sobre el libro, pero también quisiera que pues haya muchos lectores de Mamá Desobediente y pues aquí ya va a ser un poco comercial para saber dónde lo podemos adquirir. Sí, pues el libro Mamá Desobediente se encuentra ya en varias librerías de México, se puede comprar online, lo mandan a casa, así que en un gran número de librerías se encuentra en librerías Gandhi, en Gonville, en El Péndulo, en El Sótano, en Utópicas, en Ciudad de México, se encuentra en La Cosecha en Chiapas, en El Traspatio en Morelia, en muchísimas librerías, así que fácilmente se puede encontrar y si en la librería donde alguien lo busca no está, lo puede pedir y lo distribuye Sexto Piso Distribuciones. Perfecto, pues bueno, te agradezco mucho, Esther, por regalarnos estos minutos de tu tiempo y por darle por parir este libro al mundo. Gracias. Creo que es un verdadero tesoro del feminismo de estos días, así que muchas felicidades por tu trabajo, muchas gracias por compartirlo con nosotros, por traerlo a México, pensar también en nosotras, en nosotros. Faltaría, encantada.